Por si las moscas, estamos de regreso en esta nueva temporada. Soy Guillermo Osorno y hoy vamos a hablar de la Constitución mexicana. Me acompaña uno de los mayores expertos en este tema, que es Pedro Salazar, que él es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y enhorabuena, felicidades y mis mejores deseos para esta nueva temporada. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos inauguramos con un invitado de lujo, sin duda, Pedro. Te quería introducir el tema desde la parte más general. En una ocasión vi un video tuyo en un TED Talk en donde decías que una constitución básicamente es un documento que refleja nuestro arreglo institucional, es decir, de división de poderes y nuestros derechos. ¿Seguirías de acuerdo con esta definición? Sí, mira, yo creo que es una definición buena que en realidad la retomo del artículo 16, fíjate nada más, de la Declaración Francesa de 1789, okay, que dice más o menos esto: una nación en la que los poderes no están divididos y los derechos no están garantizados no tiene constitución. Es decir, desde ahí te prefigura cómo va a entender eso que llamamos constitucionalismo a los documentos constitucionales. Un pacto, un acuerdo en el que se dejan plasmados cuáles son los derechos de las personas y en esa medida se está ya trazando la ruta de cuál va a ser la relación entre ellas, entre las y los integrantes de la comunidad política, pero también entre ellos y ellas con las autoridades del Estado, que es la segunda pieza clave. Los derechos condicionan la manera en la que van a interactuar las personas y la manera en la que deben de ser tratadas por parte de las autoridades estatales. Y una de las, características de un Estado constitucional moderno es que el poder no se concentre, que el poder se divida, que el poder, decía Montesquieu, que un poder sea contrapeso de otro poder, es decir, que haya entre los poderes pesos y contrapesos que precisamente permitan que los derechos puedan desplegarse. Quizá una buena manera de decirlo, Guillermo, es con una fórmula muy clara: a mayor poder, menor libertad. Entonces, si concentras el poder, pues las personas van perdiendo libertades. Si limitas al poder, y una manera de limitarlo es dividiéndolo, es separándolo, entonces se abren los espacios en los cuales las libertades pueden desplegarse. Y quizá un elemento más de las constituciones contemporáneas: en las constituciones también se plasma, Guillermo, cuáles son los principios que le dan identidad a un Estado determinado. Por ejemplo, en el caso mexicano, en el artículo 40, que solo ha sido modificado una sola vez en el año 2012, se establece que es voluntad, dice, del pueblo mexicano constituirse en una república federal, democrática, representativa y en 2012 agregó y laica. Bueno, pues ahí están los principios que le dan identidad al Estado mexicano en particular frente a otros estados que tienen otras definiciones de principios identitarios, ¿no? Pero bueno, sí, con eso me quedaría. Y sí, normalmente, no todas, ahí está el caso del Reino Unido, pero normalmente las constituciones son documentos escritos a los cuales podemos acceder y que podemos conocer mediante una lectura. Pedro, pero no son documentos fijos, las constituciones se reforman, incluso en la propia constitución están las reglas para reformarlas, pero estos cambios y estas reformas, ¿qué reflejan en realidad? Pues reflejan, yo creo que dos dimensiones. En efecto, las constituciones se van modificando a lo largo del tiempo e incluso hay momentos en los cuales se sustituye un documento constitucional por otro, es decir, se refunda el pacto constitucional. Nosotros, pues como sabemos, tenemos constitución vigente desde 1917, pero ha sido muchas veces reformada, pues porque la realidad va cambiando, porque las necesidades sociales van demandando nuevos arreglos constitucionales, porque la complejidad de los procesos políticos y sociales reclama una adecuación de las reglas de convivencia y también una variable importante con la que podemos estar o no de acuerdo, pero que ahí está, que es el tema de las agendas políticas de los gobiernos y de los grupos que detentan el poder en un momento determinado. Pues en los últimos años hemos visto, por ejemplo, en el sexenio pasado, pues un momento de renovación constitucional muy profundo con el llamado Pacto por México,
podemos o no estar de acuerdo en varias de las reformas que se procesaron en ese momento, pero bueno, respondían a la impronta, al proyecto del gobierno en turno y de su capacidad de generar alianzas con los partidos en ese entonces de oposición. Y ahora, con esta llamada 4T, pues también hay un proyecto político que pretende, digamos, llevarse a la realidad y que para hacerlo dentro del marco de un Estado constitucional, pues tiene que pasar por la Constitución. Hay constituciones, Guillermo, que se van adecuando y modificando a través de los procesos políticos, como tú dices, y de los procedimientos que las propias constituciones señalan. En México, el artículo 135 nos dice que, a diferencia de una ley, para reformar a la Constitución necesitas una mayoría calificada en las dos cámaras y luego la votación mayoritaria de al menos la mitad más una de las legislaturas estatales, ¿no? Ese es el procedimiento. Bueno, a través de ese procedimiento se han procesado más de 100 y tantas reformas en la Constitución mexicana en estos más de 100 años también de vigencia, y hay otras que, por el contrario, la Constitución, el texto, permanece prácticamente intocado, y la manera en la que se va adecuando a la realidad es a través de la interpretación que hacen sobre todo los jueces, y en particular las Cortes Supremas. Es el caso típico de los Estados Unidos, cuya Constitución tiene muy pocas enmiendas. No es a través del proceso político como se ha ido adecuando, pero los jueces, las juezas, que son actores muy importantes en el modelo estadounidense, a través de sus interpretaciones van dotando de actualidad y de nuevo contenido a las normas constitucionales. Muy bien, Pedro, nos vamos a ir a un corte, pero antes decir que estamos hablando de la Constitución, porque el día de ayer fue el aniversario de nuestra Constitución de 1917, y en el siguiente bloque te propongo analizar las reformas que se han establecido en los últimos tiempos para terminar en la Constitución y la 4T. Perfecto, Guillermo, con gusto. Muy bien, bueno, pues vamos a un corte. Este domingo en Chamuco TV tenemos a dos grandes invitados. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Este domingo a las 8:30 de la noche en Canal 22. Y no se les olvide el plus que se puso buenísimo. Chamuco TV, iniciamos temporada. Nos vemos. Domingo, 20:30 horas. Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Estoy hablando con Pedro Salazar. Él es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y estamos hablando de la Constitución mexicana, propósito de la conmemoración de su aniversario el pasado 5 de febrero. Pedro, te decía que sería interesante analizar los cambios de la Constitución mexicana, sobre todo a partir de los años 80, porque he leído que a partir sobre todo de esa década estos cambios se aceleran y reflejan movimientos políticos, sociales importantes en México. Es totalmente cierto. Héctor Fix Fierro hace algunos años hizo un estudio muy interesante mirando cuáles eran, digamos, los momentos y las temáticas de las principales reformas de la Constitución. Digo, es una simplificación lo que voy a decir, pero podemos decir que durante sus primeros años de vigencia, que era también el momento de la construcción del régimen político del México moderno y en aquellos tiempos del partido hegemónico, el PRI, digamos, hubo una cierta estabilidad constitucional. No que no hubieran habido reformas, hubieron algunas incluso importantes, sobre todo de ampliación de algunas agendas de derechos, de creación de algunas instituciones en materia de salud, en materia educativa, algunas de disputa muy ideológica, cuál iba a ser la orientación de la educación en México, en fin, hay ahí algunas reformas relevantes, pero en realidad la estabilidad constitucional se mantiene prácticamente, como dices tú, hasta los años 80, en los cuales empieza a haber un viraje de modelo económico, pero también de diseño de Estado. Y en esos momentos empiezan a requerir cambios constitucionales de gran calado para crear instituciones y para también ir, digamos, orientando
el país hacia lo que algunos llamarían la modernidad económica, otros liberalismo y otros neoliberalismo, con todas las connotaciones que eso supone, ¿no? Y en efecto, puedes tú detectar un incremento de las reformas a partir, digamos, del gobierno de Miguel de la Madrid, muy marcadamente de Salinas de Gortari y así sucesivamente, hasta llegar a un momento en el cual quien más reformas a la Constitución había impulsado era el gobierno de Felipe Calderón y después lo rebasó el de Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador perjuró, prometió y dijo que no tocaría la Constitución durante la campaña y sus primeras semanas ya como presidente electo, y ahí van, reforma y reforma y reforma la Constitución para que su proyecto pueda, digamos, traducirse, vuelvo a decirlo, en normas y desde las normas en realidades, ¿no? Que esa es un poco la finalidad que hay detrás de la Constitución, entendiéndola como un documento vivo, no como un documento estático, claro, sino como un documento que de nuevo se va adecuando a las realidades y también a las pretensiones y proyectos de las mayorías políticas gobernantes. Pedro, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la llegada de López Obrador y la llamada Cuarta Transformación se sintió casi como una promesa de cambio de régimen y, como mencionas, también tuvo sus consecuentes reformas constitucionales. En general, ¿hacia dónde apunta este impulso de López Obrador y su régimen con respecto a los cambios constitucionales que hemos experimentado? Mira, creo que es muy interesante. A este gobierno le cuesta trabajo su relación con la ley, con la Constitución. A mí me interesa pensarlo incluso desde la perspectiva subjetiva. Es el primer presidente politólogo que tenemos. No es abogado ni economista como los anteriores, que ven a las instituciones como el medio a través del cual se va transformando el panorama político institucional. El presidente incluso ha dicho que a veces se siente obstaculizado, limitado, que le estorban tantas normas, tantos procedimientos, tantas reglas. Es decir, él tiene una concepción de lo que le gustaría que fuera el país que está gobernando, que pues no necesariamente se adecúa a lo que el marco normativo dice, y eso ha generado fricciones. En algunos casos las han solventado reformando la Constitución, caso de la reforma educativa, que pues es una reforma totalmente en sentido contrario de lo que había impulsado el gobierno anterior. En otros casos, creando, por ejemplo, figuras como la Guardia Nacional, con reglas en la Constitución que luego el presidente no ha respetado en el acuerdo por el que decide que sea las Fuerzas Armadas las que llevan a cabo las tareas de seguridad pública. Es decir, ahí hay una disonancia entre una reforma constitucional que impulsa la mayoría actual y lo que en los hechos se ejecuta en materia de seguridad pública. En otros casos, reformas profundamente regresivas, como el artículo 19 en materia de prisión preventiva, en la que amplían el catálogo de las figuras por las cuales una persona puede ser privada de su libertad sin que haya todavía una sentencia judicial que lo justifique. En fin, hay reformas muy polémicas ya a la Constitución. Luego hay leyes que han sido muchas de ellas muy controvertidas y muy cuestionadas ante la judicatura. La ley de austeridad republicana, la ley de sueldos y remuneraciones, ahora decretos y actos del Ejecutivo en materia de energía, por ejemplo. Es decir, en el plano legislativo se han creado normas que muchos actores las han llevado ante los jueces. Algunas las han resuelto jueces y tribunales y otras están en la mesa de la Suprema Corte de Justicia y esperando a ver en qué momento se pronuncia la Suprema sobre su constitucionalidad o no. Y eso también vale para algunos decretos presidenciales. En concreto, por ejemplo, el acuerdo por el que se toma esta decisión de realizar las actividades de seguridad pública a través de las Fuerzas Armadas fue impugnado ante la Corte por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados y todavía no sabemos la respuesta. Sabemos que hay un par de amparos por ahí que ya otorgaron jueces en contra de ese mismo acuerdo, pero todavía no un pronunciamiento de la Corte. Entonces, lo que quiero decirte, Guillermo, es que a este es un gobierno al cual los marcos legales le resultan un poco estorbosos. Lo dijo, recordarás, Jaime Cárdenas, colega de mi instituto, cuando presentó su renuncia como titular de este organismo de nombre muy pintoresco para devolverle al pueblo lo robado, y dijo abiertamente, pues es que yo no podía seguir ahí porque yo quería seguir todos los procedimientos, todas las normas, y el presidente me decía que era yo demasiado abogado.
y que pues le estorbaban tantas cosas y que lo que él quería era resultados. Bueno, Jaime, como buen jurista muy escrupuloso, pues decidió que no era ese su lugar para seguir ejerciendo una función pública, que por su naturaleza los actos de las autoridades deben de tener un sustento jurídico. Eso es lo que dice el principio de legalidad, Guillermo, que las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas por las normas, mientras que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, podemos hacer todo aquello que no se nos encuentre expresamente prohibido por las normas. Entonces, es un principio, digamos, de inverso entre las autoridades y los ciudadanos y ciudadanos, que precisamente lo que nos da a nosotros es certeza y seguridad. Me gustaría explorar contigo dos ámbitos. El primer ámbito tiene que ver con el desmantelamiento, por llamarlo así, del régimen neoliberal, que se puede traducir con el desmantelamiento del régimen que deja el Pacto por México, por ponerlo de esta manera, que tiene que ver con reforma educativa, como lo mencionabas, y también con algunos acuerdos sobre la reforma energética y algunos acuerdos también económicos sobre competencia. ¿Por qué no hablamos de estas modificaciones en materia de educación como en materia económica? Mira, yo creo que es interesante, primero, la dimensión ideológica de la discusión, ¿no? El neoliberalismo en realidad viene desde tiempo atrás, desde el salinismo, se decía. Muchos, en distintos momentos, y me sumo entre ellos, hemos sido críticos de algunas de las coordenadas de ese modelo, sobre todo económico, porque tenía una tendencia, que lo sabemos, a generar concentración de poder y a potenciar poderes privados, digamos, incluso en detrimento de la capacidad regulatoria del Estado. Y en ese sentido, ese debate ideológico, creo que bien enfrentado, bien abordado, es muy fructífero y puede ser muy interesante. Ahí Fernando Escalante tiene un librito pequeñito, maravilloso, de qué es el neoliberalismo, que es como el ABC de objetiva y realmente qué era ese modelo y qué es ese modelo como propuesta económico-política. Bueno, muchas de las reformas del Pacto por México, algunas hacían eco de esa lógica, liberalizadoras, etcétera, pero otras no necesariamente iban en esa dirección. Por ejemplo, durante ese periodo de reformas constitucionales se crearon algunos órganos constitucionales autónomos que vinieron a complementar los ya existentes y que vinieron, digamos, sí, a privar al Poder Ejecutivo de algunas de sus capacidades regulatorias, sancionatorias, normativas, pero a trasladarlas a instancias especializadas, altamente capaces, con procedimientos de integración muy rigurosos, pues para regular sectores importantes de la vida político, social, económica de un país como el nuestro. El sector de las telecomunicaciones, en donde hay una serie de actores privados muy poderosos interesados en capturar y cooptar al órgano regulador. Lo mismo vale pues para todas las cuestiones que tenían que ver con la educación, que esa fue una de las contrarreformas. El Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, que era un órgano autónomo, dejó de serlo, pero también está, por ejemplo, el área de competencia económica, la COFESE, y finalmente, después de varios más, incluso la Fiscalía General de la República, una instancia que tiene facultades muy poderosas de ejercicio de la coacción pública y que era muy peligroso tenerla bajo el mando directo de la persona titular del Poder Ejecutivo. En fin, esas reformas responden a una lógica, yo diría más bien, de ir haciendo más complejo al Estado mexicano, incrementando el principio precisamente de separación de poderes y de contrapesos, siguiendo experiencias internacionales. Estos órganos tienen su referente histórico inmediato, por ejemplo, los órganos reguladores en los Estados Unidos, y en instancias que existen en varios países de la Unión Europea y en la propia Unión Europea. Es decir, se fueron creando una serie de instancias que, lo voy a decir con claridad, a este gobierno y a cualquier gobierno le estorba. Quedémonos con esta idea porque nos tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Este domingo en Chamuco TV tenemos a dos grandes invitados. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Este domingo a las 8:30 de la noche en Canal 22. Y no se les olvide el plus que se puso buenísimo. Chamuco TV, iniciamos temporada. Nos vemos.
Domingo, 20:30 horas. Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Pedro Salazar. Estamos hablando de la Constitución mexicana y sus reformas, y sobre todo las reformas durante el régimen actual. Y Pedro hace un apunte muy interesante con respecto a el asedio que este régimen ha hecho frente a los organismos autónomos, muchos de los cuales, decía Pedro, fueron impuestos para hacer más complejo el Estado mexicano y también para asegurar una distribución distinta de poder. Y parecería, Pedro, que en las críticas más agudas con respecto a los cambios constitucionales de este régimen, en efecto hay un señalamiento con respecto de la concentración del poder. Yo creo que sí. Vamos a seguir en 2 segundos, digamos, la lógica que podría estar detrás de esto. Llega un gobierno que en principio tiene 6 años de mandato, que tiene un proyecto transformador muy ambicioso, nos puede gustar o no, en todo o en parte, y que lo quieren llevar a cabo. Bueno, pues necesitan tener todas las palancas posibles para poder implementar, empujar ese proyecto. Y bueno, el Estado mexicano es un Estado venturosamente, diría yo, complejo, con órganos equilibrados de poderes, con una Suprema Corte que es un tribunal constitucional que revisa los actos de legislativos y ejecutivos, con estos órganos constitucionales, con un órgano que es uno de los más asediados, cada vez más especializado y capaz en materia de transparencia, que lo que hace es darnos acceso a información que el gobierno no quiere que veamos, y esto bien históricamente había sido así. Se creó esta instancia y hoy pues contamos con esa posibilidad que es una garantía de derechos nuestros, el derecho de acceder a la información pública. La autoridad electoral, que también tiene una labor importantísima como garante de los derechos político-electorales y como regulador de la contienda entre los partidos políticos, y regulador también en cierta medida de instancias muy poderosas como son en ciertas materias las televisoras, los actores privados que quisieran, digamos, incidir en las elecciones. En fin, son órganos que controlan al poder, y no solo al poder público, y no solo al poder del gobierno, también algunos poderes privados. Por eso suelen sumarse tantos enconos cuando alguien empieza a decir que estorban, que son costosos, que son tecnocráticos. En fin, yo creo que no es válida una descalificación de todos en su conjunto. Creo que en todo caso lo que hay que hacer es una valoración de cada uno por sus méritos y sus resultados. Siempre habrán ventanas de oportunidad para mejorarlos, como las han habido en el tiempo, pero en definitiva, el Banco de México, la Autoridad Electoral, el INE, el INAI, en fin, son instancias que han venido a fortalecer el carácter constitucional de nuestro Estado, son órganos del Estado, no del gobierno, y me parece que debemos defenderlos. Debemos defenderlos tanto en su existencia constitucional e institucional, como en su operación y también en sus liderazgos, porque por ahí una de las vías a través de las cuales los neutralizan y los controlan, pues es nombrando a personas afines al proyecto político en turno, con lo cual desactivan, desarticulan su capacidad de control, ¿no? Pedro, ¿qué opinión te merece otra reforma importantísima que fue, la mencionaste tú, la normalización de la presencia del Ejército en el tema de seguridad pública a través de la Guardia Nacional? A ver, primero, la reforma de la Guardia Nacional, yo nunca he estado a favor de la militarización y, en fin, siempre he tenido una postura muy clara al respecto por muchas razones, ¿no? Pero la reforma de la Guardia Nacional fueron muy hábiles en cómo la llevaron a cabo, porque la subieron a la Constitución. Entonces, es una reforma constitucional que incluso algunas de las pretensiones que tenía el presidente fueron moduladas. Por ejemplo, el mandato de que la Guardia Nacional no pueda ser una instancia militar porque es incompatible con otros artículos de la Constitución. Pero dicho esto, después viene el decreto llamado Acuerdo Presidencial, porque directamente encomiendan a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública en lo que queda del gobierno. Bueno, desde mi punto de vista, una opinión técnico-constitucional, más allá de mis consideraciones personales, ideológicas,
es profundamente inconstitucional ese acuerdo. De hecho, está impugnado ante la Corte. En todo caso, debió haber sido revisado por el Legislativo. No puede ser un acuerdo que proviene del Poder Ejecutivo, y creo que es incompatible con la Constitución y también con compromisos internacionales que el Estado mexicano ha hecho. Pero eso, que yo digo como profesor universitario, como constitucionalista, pues bueno, es una opinión de alguien que se ha dedicado a estudiar esos temas, pero solo lo puede confirmar, si es que lo confirma, la Suprema Corte de Justicia por una mayoría de más de 8 de 11 votos, porque sería una declaratoria de inconstitucionalidad. Por el momento, lo interesante, Guillermo, es que ni siquiera le han entrado al tema. Pedro, hay otra serie de reformas que tienen que ver, digamos, con quitarle fueros a políticos y presidentes, y que es, de hecho, uno de los últimos episodios de propuestas de reforma constitucional, que tiene que ver con la capacidad de juzgar a los presidentes. ¿Qué opinión te merece este asunto? Mira, son dos cuestiones que las miraría de manera separada. El fuero suele ser una figura muy poco popular, y entonces en ese sentido mucha gente aplaude ese tipo de reformas, pero en realidad el fuero es un mecanismo de garantía y protección para las oposiciones. Es decir, para que aquellas voces críticas desde instancias institucionales a la mayoría en turno puedan mantener sus voces críticas sin riesgo a que se les vaya, digamos, a desarticular y a desactivar a través de causas judiciales. O sea, el fuero tiene un sentido de garantía para las dinámicas de confrontación, debate y discusión democrática, y también para las dinámicas de control precisamente a los actos del poder. Así que sé que no es popular la figura, pero a mí me parece muy importante que se mantenga. Por el otro lado está esta idea del presidente de hacer una consulta popular para juzgar a los expresidentes, decía él, y que se tradujo en un documento que él envió al Senado de la República y que luego, porque así lo dice la Constitución, fue revisado por la Corte. Bueno, yo de nuevo, lo digo aquí porque lo dije antes, me parece que la idea era de nuevo profundamente inconstitucional. Me parece que era además una idea que señalaba con nombre y apellido, prejuzgando a las personas, lo cual la Constitución lo prohíbe. En fin, me parece que era un despropósito jurídico. Pero la Corte, con una mayoría pues mínima, le dio pase y reformuló la pregunta a una pregunta que nadie entiende, pero que se va a consultar. Y eso creo que fue un mal momento para la Corte, hay que decirlo, una Corte que se ha venido consolidando como un tribunal constitucional, que su segunda sala puede tomar ahora decisiones, por ejemplo, de contención a los cambios en materia energética, en fin, pero que con esa decisión creo que generó mucha tensión y muchas críticas justificadas desde la academia y desde la opinión pública, porque pues los argumentos que escuchamos y que luego quedaron escritos en el engrose, pues resultaron muy poco convincentes. Pedro, desgraciadamente tenemos que terminar. Es un lujazo haberte tenido como en el programa de inicio de esta nueva temporada. Nos quedan muchísimos temas, pero te quiero agradecer que hayas tomado esta llamada por Zoom. Al contrario, Guillermo, muchas gracias a ti, a ustedes, a todo tu equipo, y mucho éxito en esta nueva temporada, en este nuevo momento de tu programa. Muchas gracias, Pedro. Esto fue Por Si las Moscas. Yo soy Guillermo Sorno. Nos vemos el próximo sábado. Ahorita.